Buenas tardes para todos. Bueno, pues agradecerle al equipo organizador del seminario docente pues la invitación que me han hecho para trabajar este tema. Yo sé que es un tema que no es desconocido para la mayoría de los que estamos aquí. Pues bienvenidos los nuevos y ojalá pues sea, digamos, un tema bastante importante para esta, digamos, fundamentación que se espera, ¿no? En el tema de la, digamos, de la identidad del docente tomasino. Una segunda aclaración es que, bueno, como yo sé que muchos de ustedes, pues, digamos, por la cuestión de su disciplina no han tenido la formación filosófica, pues, como para manejar ciertos términos, les voy a pedir más bien disculpa a los que tienen formación filosófica porque traté de bajar lo más que podía el lenguaje. El año pasado hicimos un taller muy interesante, muy parecido a este, pero nos hacían como esa sugerencia, ¿no? Como bajar cada vez un poquito más el lenguaje, aunque ustedes saben que hay términos que pues ya son del dominio propio de una disciplina, pero pues tratamos en lo posible de hacerlo, ¿no? Entonces, el tema que yo les voy a compartir son unas reflexiones. Y con esto, pues de una vez les voy diciendo, vamos a trabajar tres momentos. Este momento tendrá como una especie de exposición del tema sobre la educación y las virtudes en el pensamiento tomista. Segundo, gracias, vamos a hacer un trabajo de preguntas por grupos, por eso cada uno ha recibido pues el nombre de una virtud. Allí digamos que, bueno, nos vamos a hablar un poquito de las teologales y las cardinales, ¿no? Y tercero, vamos a hacer como una apuesta en común. Entonces, pues ya les explicaré la dinámica de la segunda parte. Bien, entonces, lo primero que habría que decir, entonces, ya en la segunda diapositiva, es que definitivamente Santo Tomás de Aquino se apoya en Aristóteles para hablar del tema de las virtudes. El filósofo griego decía que las virtudes son aquellas disposiciones habituales que procuran al alma una mayor eficacia a la hora de dar con la verdad y de operar con ella dentro de un ámbito particular de objetos. Entonces, ya que estamos hablando aquí del tema justamente de la hora de dar con la verdad, recordemos que ya más adelante Tomás de Aquino va a decir que somos facentes veritates, ¿no? O sea, algunos dirían constructores, hacedores, formadores. Bueno, hay una cantidad de traducciones que se hacen sobre esto, pero dice que con ella se opera dentro de un ámbito particular de objetos. Entonces, en la otra fila nos va a decir aquí que este mismo filósofo Aristóteles y los clásicos precristianos van a escribir importantes páginas sobre el tema de las virtudes. Uno de los clásicos, ustedes ya lo conocen, es la famosa Ética a Nicómaco, ¿no? Recordemos nosotros que Nicómaco es el hijo de Aristóteles, que dirige pues su libro a Nicómaco, ¿no? Podemos descubrir entonces dentro de esta grandeza, digamos, de la idea griega, digamos, de un concepto o de un ideario educativo, el lugar que ocupan las virtudes, ¿no? Entonces, ya esa sería como la primera idea. Entonces, el fundamento, digamos, de la filosofía aristotélica que está presente en Santo Tomás. Muy bien. Tomás, digamos, de acuerdo a esto, demuestra que la virtud va a facilitar y hacer delicado nuestro correcto actuar. Entonces, hay una cuestión bien interesante aquí, ya ligada también a la idea, digamos, de la perfectibilidad humana, ¿no es cierto? Ustedes ya de pronto en otras sesiones han visto cómo el hombre es un ser perfectible, ¿no es cierto? Somos susceptibles de ser perfectibles. Entonces, de acuerdo a esto, va a decir también que las virtudes perfeccionan nuestras capacidades y potencias naturales. Entonces, vamos a ver después cómo en Tomás de Aquino hay una idea, digamos, del hombre desde una naturaleza de bondad, ¿no es cierto? No de maldad, sino de bondad. Y por esto la virtud supone el don y la armonía. Entonces, desde este punto de vista, lo más elevado que hay en nosotros sería de alguna manera esa orientación y ordenación hacia lo racional. Entonces vamos a ver nosotros cómo él va a decir que hay una idea muy importante sobre las virtudes racionales y también sobre las virtudes de tipo moral, ¿no es cierto? Que van a ocupar un lugar muy importante. Bien. Entonces, ligado a esto, no podemos olvidar también esta definición que da Santo Tomás sobre qué es educar, porque lógicamente se pueden perfeccionar esas virtudes. Esta definición yo creo que también ya todos la conocemos cuando dice que la educación es la conducción y promoción del hombre al estado perfecto del hombre, que en cuanto hombre es el estado de
de virtud, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, pues ya, como ustedes lo pueden ver, hemos subrayado la palabra virtud porque finalmente dice que es llegar al estado de virtud. Entonces, otra idea también, la segunda sería que en Tomás de Aquino esta idea está también ligada al pensamiento de Aristóteles cuando dice que se busca finalmente es la felicidad. La virtud nos debe de conducir ¿a qué? Al estado de felicidad. Y entonces el hombre virtuoso prácticamente sería el hombre que es feliz, ¿no? Entonces eso sería interesante para una pedagogía de la felicidad. Gracias, Martín. Entonces, desglosando un poquito la anterior frase, en el pensamiento tomista vamos a ver que esta educación es una cierta prolongación de la identidad y de los padres a los hijos. Entonces, en Tomás de Aquino, pues, cuando se leen las páginas de su obra, vamos a ver que hay de alguna manera un derecho fundamental del ser humano a recibir, ¿no es cierto? Esa educación, y es el derecho que tienen también los padres de dirigir la educación de sus propios hijos. Es decir, en Tomás de Aquino es muy importante la conducción de los padres, es decir, la tutela y la guía de los padres. Y lógicamente, pues luego vamos a ver que de los docentes también, de los pedagogos. Entonces, en cuanto habla de la conducción y promoción, vamos a decir que Tomás se refiere a que no es un proceso espontáneo de existencia, es decir, hay un proceso que es intencionado. Entonces, digamos, aquí apuntaremos a un telos o a un fin en términos de la educación. La educación en ese sentido es un proceso que es guiado, como decíamos, y que es suscitado, es decir, es promovido por una parte y orientado y dirigido por la otra. Entonces hay una intencionalidad allí de promover a la persona, pero hay una cosa bien interesante que sería la tercera idea, es llevar a la persona pero hacia su propia ¿qué? Estado de perfección. Muy bien, entonces sería bien interesante, ¿no? Por aquello de que algunos dirán, bueno, pero ¿cuál sería entonces el modelo? Y algunos diría más, porque por ejemplo hay filosofías, digamos un poquito, algunas tendencias filosóficas en el cristianismo, que dicen, bueno, hay que llegar al estado de perfección según un modelo determinado de un santo. No dice, no, Tomás de Aquino dice que llegue cada uno al estado de perfección de su propio ser, ¿no? De su propia libertad, digamos, personal. Entonces, preguntas aquí que van saliendo, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando se refiere al estado perfecto del hombre en cuanto a hombre, ¿no? Entonces, él va a hablar del hombre en cuanto a hombre. Entonces, va a decir que la educación sustenta ese proceso que es de humanización de la persona. Entonces, qué interesante eso, ¿no? O sea, educar no es otra cosa que humanizar al ser, ¿no es cierto?, a la persona, y desde ese punto de vista le vamos a ayudar a realizar su condición de libertad personal. Entonces ya habría el cuarto elemento que sería, además de ese estado de felicidad y ese estado, digamos, de llegar hacia su propio punto, digamos, culmen de perfección, hay un concepto de libertad. Entonces, la libertad sería una condición muy importante para llegar a la realización plena como ser. Entonces, desde ese punto de vista, podemos preguntarnos también allí, ¿qué es el estado de virtud en Tomás de Aquino? Esa cláusula expresa la idea del fin con una inequívoca referencia ética. Entonces, muy bien, allí habría entonces como un ideario ético, ¿no? Ya que sería muy difícil desligar en ese sentido pues, la formación de las virtudes de un discurso ético. Y desde ese punto de vista también es bastante aristotélico. Muy bien. La virtud, nos va a decir Tomás de Aquino, está ordenada al amor. Una frase que de pronto algunos dirán, bueno, es un poco trillada, pero tiene mucha importancia porque dice que nos va a llevar a tener más capacidad de amar y de ser amados. Entonces, como decíamos, hay un concepto que es bastante original digamos, del pensamiento cristiano, y es que el hombre nace, digamos, con la predisposición justamente al amor y desde ese punto de vista es un ser perfectible, decíamos, ¿no? Entonces, va a decir Tomás de Aquino en varias ocasiones, en varios de sus sermones y escritos, que el gran privilegio del hombre es su capacidad de amar y de ser amado. Y especialmente desde el punto de vista, digamos, del pensamiento cristiano, va a decir que ese amor se trasciende justamente en el amor a Dios. Entonces, el hombre tiene capacidad de amar a los demás, pero especialmente tiene la capacidad de llegar al amor pleno en Dios. Muy bien. Entonces, el quinto punto, cuando hablamos anteriormente de la libertad, ahora es la formación de algo que es muy importante de Santo Tomás. Para llegar a esa plenitud del amor, de la libertad, para llegar a esa plenitud de la persona, es el tema de la formación de los hábitos. Sabemos nosotros que de pronto, pues digamos, con todas estas cantidades de enfoques posmodernos y en algunos momentos también, no tan posmodernos, pero sí de corte, digamos, modernista, algunos van a decir que la formación de hábitos no es tan importante, pero Tomás de Aquino sí es muy importante. Él va a decir que el hábito es la cualidad difícilmente movible por la cual el sujeto se dispone bien o mal en el ser o en el actuar. De acuerdo a eso, en la siguiente primera,
vamos a tener que el sentido correctivo del crecimiento personal que determina esa formación de la persona es justamente la constante referencia racional entendida por, entre comillas, razón, la facultad integradora de la inteligencia y la voluntad. Entonces hay un elemento interesante que es el tema de la razón. Dice que la razón va a ocupar un lugar muy importante porque integra la inteligencia y la voluntad. Entonces, al integrar, digamos, en ese plenitud la razón va a darnos la pauta para que los hábitos en plenitud sean tomados como ¿qué? Como virtudes. Entonces, podríamos decir que los hábitos llevan a la formación de las virtudes. La repetición inclusive de actos buenos, va a decir él, ¿no? Entonces, la persona, vamos a colocar el ejemplo en la perspectiva que sigue. Bueno, ahorita va a haber una por allí que nos va a decir cómo justamente la persona, si se aplica justamente, por ejemplo, al estudio de la verdad, de alguna manera va a tener más elementos para llegar a tener más claro qué es la contemplación misma de la verdad, ¿no es cierto? Y eso es algo pues que no es exclusivo de Tomás de Aquino, lógicamente decíamos, pero que va a integrarlo muy bien a lo que es el pensamiento cristiano, que es como el genio que tiene Tomás de Aquino. Algunos van a decir, es como de alguna manera llevó el pensamiento de Aristóteles para que fuera asequible al pensamiento cristiano y para que tuviera una plataforma, digamos, el pensamiento cristiano desde un fundamento estructurado racionalmente. En la segunda de la Suma Teológica, Tomás de Aquino va a decir que hay dos clases de virtudes: las virtudes que llamamos nosotros teologales y las virtudes llamadas cardinales. Entonces, bueno, ahí está la cita de la segunda de la Suma Teológica. Nos va a decir que entre las virtudes teologales están la fe, la esperanza y la caridad. Y las virtudes cardinales tenemos la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Por eso ahí están organizados los grupos donde vamos a trabajar ahora, por estas virtudes. Y además de ello nos va a hablar de que hay carismas o dones y también hay estados de vida. Entonces, para nuestro trabajo, digamos, de esta tarde, vamos a detenernos especialmente en las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Gracias, Martica. Bueno, entonces yo les voy a pedir un favor, cuando vamos a hablar de estas virtudes cardinales y virtudes teologales, vamos a comparar un poquito la filmina que está al lado de las preguntas que formula Tomás de Aquino. Bueno, ya todos nos hemos familiarizado un poco sobre el método tomista, ¿no? Tomás de Aquino no parte de certezas absolutas, digámoslo así, ya lo sabemos, sino que parte de preguntas, de cuestionamientos. Entonces, en la parte izquierda vamos a encontrar algunos cuestionamientos que él se hace sobre esa virtud, y al lado derecho vamos a encontrar una imagen confrontándolo un poco con la realidad, ¿no? O sea, como que casi que el activador de lo que estamos hablando. Entonces dice que en la fe, Tomás de Aquino va a hablar de que va a preguntarse más bien, ¿es la verdad primera el objeto de la fe? Son preguntas como para entender un poquito cómo es la dinámica de Santo Tomás. Otra pregunta es si el objeto de la fe es algo complejo en formación de enunciados, si puede recaer la fe sobre algo falso, porque son las preguntas que él se hace para contestarlas. Puede ser objeto de fe lo que se sabe, por ejemplo. Recuerden ustedes que en la carta a los Hebreos, por ahí la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? Entonces Tomás de Aquino lo que hace es una confrontación de todas estas ideas y se hace preguntas para luego tratar de responderlas, ¿no? Por ejemplo, en la novela dice, están debidamente reunidos los artículos de fe en el símbolo, lo que llamamos el símbolo de la fe en el cristianismo, por ejemplo. Y en la 10ª dice que compete a Romano Pontífice la constitución del símbolo de la fe, por ejemplo. Esto para hablar, por ejemplo, de la infalibilidad papal, ¿no? Hasta dónde es posible y si de pronto la guía del Papa es indispensable en los famosos artículos de la fe. Entonces son algunos cuestionamientos. Y bueno, las imágenes ya cada uno pues va interpretando algunas cuestiones sobre el tema. Vamos con la segunda. En la esperanza. En la esperanza, dice Tomás de Aquino, la primera pregunta es si la esperanza realmente es una virtud. Interesante que él no parte, como digo, de certeza, sino de preguntas, ¿no? Segundo, ¿es la bienaventuranza eterna el objeto de la esperanza? ¿Puede uno esperar para la otra bienaventuranza eterna? ¿Se puede lícitamente esperar en el hombre? Esto porque, por ejemplo, una eterna pregunta es si uno realmente su fe debe depositarla en los seres humanos o solamente depositarla aquí, en Dios. Y esa es una pregunta que en todas las religiones, y el cristianismo no es ajeno a ello, se hacen sobre este tema. La esperanza es una virtud distinta de las otras virtudes teologales.
¿Precede la esperanza a la fe o será primero la fe que la esperanza? Entonces son preguntas que Tomás se va haciendo y de alguna manera pues va, como digo yo, en ese tratado respondiendo. Vámonos con la caridad. Entonces, en la caridad nos va a preguntar, ¿la caridad es amistad? Una pregunta que también se va a formular, por ejemplo, nosotros los mismos griegos se formulan el tema de la amistad, ¿no es cierto? ¿La caridad es una virtud? ¿Es la caridad la forma de las virtudes? ¿Puede haber verdadera virtud sin caridad? Es decir, podemos hablar de que una persona tiene virtudes pero no tiene caridad, entendiendo la caridad no como la, digamos como el pobretear a una persona, sino es justamente el amor acabado, el amor perfecto, ¿no? Por eso 1 Corintios 3:1-3 dice que la virtud más importante, o de alguna manera el amor más acabado es la caridad, ¿no? Es decir, es como la plenitud del amor cristiano, ¿no? Muy bien, entonces desde ese punto de vista ya él se cuestionaría esas tres virtudes que llamamos teologales. Luego vienen las famosas virtudes cardinales. En estas virtudes, Tomás de Aquino se apoya lógicamente también en el pensamiento griego. La prudencia, y es una virtud, diríamos que prácticamente de las más importantes en el pensamiento tomista. Se pregunta Tomás, por ejemplo, ¿la prudencia radica en la voluntad o en el entendimiento? ¿Será que yo por voluntad tiendo a ser prudente o de alguna manera tengo que someter esa voluntad más bien a un proceso racional, ¿no es cierto? La prudencia abarca el gobierno de la multitud. Algunos, por ejemplo, en el mundo griego, recordemos nosotros que aquel que era prudente en el gobierno de su casa era posiblemente apto para gobernar en la ciudad, ¿no es cierto?, o el estado. Entonces, casi que la competencia, digamos, en el fuero interno daba como la solvencia para gobernar o para hacer una actuación de tipo público. Entonces, es una virtud muy importante, como decíamos. La prudencia que dirige el bien propio es específicamente la misma que la que dirige el bien común. Porque recordemos que en el pensamiento de Tomás de Aquino, ustedes ya lo saben, el bien común está sobre el bien ¿qué? Particular, ¿no es cierto? Eso ya en algunos momentos ustedes lo han visto, ¿no? Cuando se trata de definir cosas, el bien común está por encima del bien particular. Muy bien, entonces esa sería una pregunta. Bien, entonces en esto de la prudencia dice que es la que regula el recogimiento y tranquilidad interna para llegar mejor dispuesto a la actividad exterior. Entonces, ese autodominio de sí mismo, esa capacidad de contenerse, de controlarse y casi como que de estar con uno mismo, es la que le da solvencia para la actividad exterior, diría Tomás de Aquino. Entonces, esto llevado a hablar de educar, pues es bien importante. Otra que es muy importante es el tema de la virtud de la justicia. Y como sabemos está muy ligada al tema del derecho, ¿no? Entonces va a preguntarse Tomás, ¿el derecho es el objeto de la justicia, por ejemplo, en la zona teológica? ¿Es el derecho de gentes que se identifica con el derecho natural? Recordemos que en aquella época todavía estaba en discusión este tema del derecho de gentes con el derecho natural, que llamaban, ¿no es cierto? Se debe distinguir especialmente el derecho paterno y el señorial. Se divide convenientemente el derecho natural y el derecho positivo. Entonces toda esta cuestión sobre el derecho positivo, el derecho natural y sobre todo también pues desde la fundamentación cristiana hay un derecho que es un derecho divino, digamos así, que es un derecho eterno, ¿no? Muy bien, entonces ahí vamos confrontando con las imágenes. La fortaleza. Pregunta también, lógicamente, que si es una virtud, que si es una virtud especial, que se ocupa un lugar preponderante dentro del tema, digamos, de los derechos, y que si la fortaleza tiene como objeto propio los peligros de muerte que aparecen en las guerras, y si el resistir es el acto principal de la fortaleza, ¿no? Entonces, de alguna manera, vamos a ligarla también con el tema de la fuerza interior, y se pregunta que si el fuerte se deleita en sus actos, o que si uno, si es fuerte, no tiene por qué vanagloriarse de su fortaleza, ¿no? Porque finalmente recuerden ustedes que Tomás de Aquino es teólogo, ¿no? Y él va a decir, de todas maneras, hay un tema aquí que no nos podemos olvidar, que es el tema de la gracia, ¿no? Contamos con una gracia interior, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vámonos con la templanza, ¿no? Entonces ahí esta imagen un poco diciente. Nos va a decir que si es una virtud también la templanza, que si es una virtud especial. Se pregunta Tomás de Aquino si la templanza únicamente se ocupa del tema del sentido del gusto, o si de pronto la templanza hay que registrarla también como una necesidad de la vida presente, ¿no? Y para eso también si la templanza es una virtud de tipo cardinal. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, así como grandes rasgos, pues para poder hacer el taller,
hay una pregunta que surge aquí: ¿cómo podemos recuperar en la época contemporánea un discurso sobre la formación de las virtudes desde los dinamismos de la época actual? Es posible, y por ejemplo, siguiendo un poquito a Mauricio Bechón, ustedes saben que es uno de los que mejor interpreta el pensamiento de Tomás de Aquino en América Latina, ¿no? Él tiene una propuesta sobre analética aquí desde América Latina, y él nos va a decir algo interesante. Nos va a decir que a veces da la impresión que este tema de las virtudes como que ya ha pasado, ¿no? Nos va a decir inclusive que hoy en día hay más preocupación por preparar técnicamente a los estudiantes. A veces el tema de crear hábitos, el tema de formar virtudes, digamos desde ese punto de vista cristiano y a veces humano, pues no va a ser como tan importante. Entonces, Mauricio Bechón dice: ¿qué importancia tiene de pronto esa formación de las virtudes para un docente, por ejemplo, como en el caso nuestro, en una época de tantas propuestas, de tantas ofertas, de tantos dinamismos económicos, políticos, sociales, culturales, y por supuesto desde ese punto de vista con tantas ofertas de tipo educativo, ¿no? Entonces vendría una pregunta: ¿cómo se forman las virtudes a través de la educación? Bien, entonces decíamos que hay un elemento que en Tomás de Aquino va a ser muy importante: es la formación de ¿qué? De los hábitos. Entonces dicen que la formación de los hábitos operativos saludables, buenos o virtudes, con ayuda de la enseñanza, constituyen la esencia de la educación. Entonces, esos hábitos, que él va a llamar hábitos operativos saludables, van a ser muy importantes para que la persona se eduque, ¿no es cierto? El aprender a dominar un tema en profundidad cuesta esfuerzo, nos va a decir él, pero que de alguna manera estudiar, por ejemplo, es esforzarse. Los romanos llamaban al esfuerzo studium. Cuando uno se esforzaba, eso era el estudio, ¿no? Entonces dice que de todas maneras, todo hábito va a requerir un esfuerzo, ¿no es cierto? Y que cuando uno aprende, digamos, cómo formar el hábito, va a ser mucho más fácil llegar a la virtud, ¿no? Que eso es muy importante. Bien. Siendo las virtudes perfecciones intrínsecas de las potencias humanas, que eso es una definición, la educación se puede realizar según la capacidad de actuación de estas mismas virtudes, porque es posible aún ser virtuosos. Algunos van a decir: no, yo creo que yo tiro la toalla de pronto, pienso que no es fácil formar en virtudes a los estudiantes o de pronto en la familia a los hijos, ¿no? Pero en Tomás de Aquino vamos a encontrar una respuesta de una perfectibilidad intrínseca de las potencias humanas. Es decir, como decíamos ahora, va a partir de la idea de que sí es posible, ¿no? Es decir, que todavía es posible apostarle a la perfectibilidad del hombre, es posible formar esos hábitos, y a través de la educación es posible llegar a ese ideal, como decíamos, de formación de la persona para que llegue a su propia medida, por así decirlo. Muy bien. Desde ese punto de vista, podríamos decir que la labor educativa consistiría en favorecer el desarrollo de los gérmenes de virtud que naturalmente tiene el hombre. O sea, hay unos gérmenes de virtud que tenemos y que naturalmente vamos provocando y conduciendo a las facultades encargadas hacia el perfeccionamiento que se puede lograr en cada educado. Entonces, si ustedes recuerdan bien también en Tomás de Aquino, prácticamente quien educa es, de alguna manera, es la misma fuerza interior que obra a través del Espíritu Santo, ¿no? Pero es el hombre mismo el que va logrando como escuchar su maestro interior. Sin embargo, el papel del docente, como él lo va a decir aquí, de alguna manera, es conducir, como decíamos, provocar, ¿no es cierto? Casi como alguien diría, es como estimular, es como seducir, ¿no es cierto?, a la persona, para que logre, pues, como engancharse con su propio dinamismo interior, ¿no? Entonces, si alguno recuerda por ahí el tratado del Magistro, va a decir: ¿será que alguien puede educar a otro? Y él va a decir: no, finalmente nadie puede educar a nadie, sino que prácticamente uno mismo se convierte en su propio formador, pero con la ayuda de la virtud, la gracia que viene de Dios, ¿no es cierto? Prácticamente es como el Espíritu Santo que va guiando. Muy bien. Bien, la educación como el crecimiento y el desarrollo personal se corresponde con la naturaleza ético-antropológica de una persona. Entonces, esto es muy importante porque si alguien pregunta: bueno, ¿qué fundamento tiene esta propuesta en Tomás de Aquino? Lógicamente que es una propuesta ético-antropológica. Y volvemos a decir, esto no es exclusivo de Tomás, es también del mundo griego, ¿no? El modelo griego es un modelo fuertemente influido por el tema ético y antropológico, ¿no? En este caso, la formación de las virtudes incluye la vuelta al mismo ser del hombre y su riqueza interior. Yo no sé, y pienso que es uno de los aspectos que podemos rescatar en Tomás de Aquino, que es
digamos, como una convicción profunda de que en el hombre es posible todavía tener la esperanza de que se puede formar, de que todavía es posible creer en que se puede educar al hombre, ¿no? Y sobre todo, como decíamos, en una época de muchas confusiones, ¿no? Porque algunas personas terminan diciendo, no, finalmente es difícil, digamos, de alguna manera acompañar al otro, llamémoslo así, para que llegue a la medida de sí mismo, ¿no? Y también, pues, aunque no lo estamos diciendo directamente, pero no podemos tampoco suplantar ese proceso natural, ¿no? Porque todos lo van a desarrollar así mismo. Entonces, bueno, aquí hay una imagen muy diciente de la Madre Teresa, porque pienso que en tomadas todo hombre entiende por su naturaleza, bien decíamos ahora, la virtud no solo hace buena la obra en sí, sino que, una definición bien interesante, sino que hace bueno al que actúa. Entonces alguien diría, no, yo hago algo bueno, pero intrínsecamente siento que no lo soy. Dice, no, es que esto que tú haces de bueno, es decir, el ejercicio mismo de la virtud te va haciendo a ti como una persona bondadosa, ¿no es cierto? Una persona que virtuosa, por así decirlo. Y cuando actuamos no permanecemos iguales, definitivamente. De alguna manera somos algo mejores y si hacemos algo malo, pues dice que hemos retrocedido. No somos indiferentes en nuestro actuar, somos libres, pero con una libertad peculiar. No lo somos para dejar de ser libres. En pocas palabras, el hombre es libre para ser libre, ¿no? Eso sonaría como una redundancia, ¿no? Pero es como una libertad que se compromete con la libertad del otro. Es interesante esa definición allí en Tomás de Aquino. Bien. Y a nivel formativo nos preguntaríamos si la virtud nos facilita el actuar con libertad y espontaneidad y, por tanto, nos permitiría alcanzar mejor los objetivos concretos que nos proponemos. Podríamos decir que, según Tomás de Aquino, sí, la libertad en ese sentido nos va a facilitar llegar a los objetivos que nos vamos a proponer en la vida. Muy bien, entonces, ya digamos, como cerrando un poco esta parte, digamos que necesitamos de las virtudes para tres cosas. Entonces, concretamente, sería para tres, digamos, dinamismos. Sería, primero, para que el hombre tenga uniformidad en su operación, pues aquello que solo depende de la operación cambia fácilmente. Primero, pues para tener como un hábito, digamos, en cuanto a la acción misma de lograr. Segundo, para que la operación perfecta se logre fácilmente. Entonces dice que si una persona tiene el hábito de estudiar, lógicamente, la primera vez va a ser muy difícil, la segunda más o menos, pero cuando ya tenga el hábito va a ser mucho más fácil, ¿no? Todos sabemos que cuando tenemos, por ejemplo, el hábito de leer a determinadas obras, bueno, al principio puede que le cueste uno trabajo, ¿no es cierto? O como uno dice a los estudiantes, búsquese un lugar adecuado. Puede que al principio sea difícil acomodarse inclusive a la silla, de pronto a la luz, a los instrumentos que hay allí, pero con el tiempo dice que esto se va a lograr más fácilmente. Y como tercero dice que para que la operación perfecta sea llevada a cabo deleitablemente, se nos ocurre que lo más importante es que las personas tengan hábitos. Finalmente nos va a ocasionar algo muy, muy especial en el alma, dice Tomás de Aquino, y es el deleite. Entonces uno se va a deleitar en aquello que está haciendo, ¿no? Nada más terrible cuando uno encuentra una persona que ejerce algo que no lo deleita, ¿no? Entonces diría que ya se pierde la virtud, ¿no es cierto? Alguien diría inclusive que en el mundo griego la virtud está en hacer bien lo que se hace, pero también de alguna manera el gozarse lo que se hace. Entonces allí habría una cosa bien interesante, ¿no? Para nosotros los docentes es como gozarnos lo que hacemos en nuestro ejercicio docente. Muy bien. Entonces, bueno, aquí está el instituto preguntando si se corta las venas o se las deja largas. Si nos vamos haciendo dueños de nuestras capacidades sin una recta razón, según el correcto modo de hombres, seremos cada vez más libres para elegir y más efectivamente capaces de alcanzar aquello que hemos libremente elegido. Entonces, en una síntesis bastante apretada, diríamos que la persona que adquiere la virtud de alguna manera se siente interiormente más libre para decidir y más libre de alguna manera, como dice aquí, para alcanzar el objeto de su propia virtud. Es decir, en ese sentido sería la perfección de su propio ser como persona, ¿no? que es algo que finalmente pues, Tomás dice que es lo deseable, ¿no? Bien. Entonces, además de la metafísica, él cita a Aristóteles en la metafísica, en el Tratado de las Virtudes, diciendo que mediante las virtudes adquiridas se llega ciertamente a esa felicidad natural, ¿no? Digamos, que sea como digamos, el objetivo último, llegar a ser felices. Y ahí el ideal griego estaría pero muy de la mano con lo que piensa Tomás de Aquino, ¿no? Que finalmente es que lleguemos al estado de felicidad.
Bueno, alguien dirá, bueno, pero el Tomás de Aquino es la contemplación misma de Dios, lógicamente, pues hay una apuesta de tipo religioso y místico. Es necesario que el hombre de la virtud humana preexista en Dios, lo mismo que en él preexisten las razones de todas las cosas. Así pues, la virtud puede ser considerada en cuanto existiendo ejemplarmente en Dios. Entonces, esto es lo que nos llevaría, digamos, como diría ayer el padre Nicolás, fue bien interesante lo que decía, cuando decía que finalmente, pues, si uno lo hace con un sentido trascendente, pues es mucho más fácil, ¿no? Nuestra relación en cuanto a la virtud. Bien. E implicaría no reprimir las inclinaciones, como decíamos, sino gobernar políticamente aquello que nosotros pensamos que nos llevaría a ser dueños de nosotros mismos. Entonces, la virtud nos llevaría a ser dueños de nosotros mismos, dueños y señores de nosotros. Y como diría alguien por ahí, y no esclavo de los demás, o no de pronto, o más bien ser dueños y amos de nuestras propias pasiones y de nuestros propios miramientos interiores. Muy bien. Hay un enagrama de las pasiones. Si la virtud es el dominio de las pasiones, por parte de la recta razón, hoy estamos casi en el paradigma contrario, diría un autor que Mauricio Bicho dice que lo que se enseña y se vive es muchas veces el dominio de los sentimientos efímeros sobre la razón. Entonces, en Tomás de Aquino la razón es muy importante, ¿no? Por eso nos va a decir en este diagrama de las pasiones que hay una cantidad de pasiones que de pronto pues, habría que equilibrarlas en ese sentido, pero de alguna manera no es que las pasiones sean negativas en Tomás de Aquino, por el contrario, son positivas. Es cómo las gobierno, cómo las asimilo, cómo las voy internalizando para ir equilibrando digamos como mi ser y mi propia libertad. Bien. En la educación dice que, pues aquí en este libro, que lo importante no es imponerlo, como una especie de prohibición, de castigo, como si la virtud fuera algo que tendríamos que por obligación hacerla. En fin, dice que más bien es como profundizamos las motivaciones para que nosotros aprendamos a tomar decisiones. Un pedagogo muy importante, que era el padre Lacordaire, un dominico, decía que a la persona hay que llevarla a que tome decisiones, sobre todo decisiones acertadas, porque la mayoría del tiempo se nos va tomando decisiones, ¿no? Entonces, qué bueno que la persona se eduque en cómo tomar decisiones con libertad y con acierto, ¿no? Muy bien. Bueno, y el tema de la felicidad, la virtud nos hace felices, nos lleva a una conformidad con lo que realmente nosotros somos, que es como ese proyecto humano que tenemos nosotros que tomamos en la libertad. Aquí está el tema de las decisiones, ¿no? En la toma de decisiones habría una cosa interesante, que es definir ese problema, analizar el problema, evaluar las alternativas, elegir las alternativas y aplicar esas decisiones. Esto está muy ligado también con el tema de las virtudes, ¿no? Por aquello que decíamos de que es importante tomar decisiones acertadas y aprender en lo justo, que en definitiva es adquirir la virtud de acertar en el caso, digamos, de lo que estamos hablando, en el caso concreto de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es educar prácticamente en la toma de decisiones? Es educar para que la persona aprenda a acertar en sus propias decisiones o en sus propias opciones, ¿no? Bien. Y aquí sí terminamos con una frase que dice que por la virtud se llega a la felicidad, pues la felicidad es el premio de la virtud, como dice el filósofo en la Ética primero. Entonces él cita aquí a Aristóteles. La virtud es la que nos puede aprender y no olvidar inmediatamente lo aprendido, porque la virtud da estabilidad a nuestros logros. Entonces, finalmente, después de haber alcanzado un grado de interioridad de la virtud, nos puede llevar a otras etapas, digamos. Porque alguien diría, bueno, pero el culmen es la virtud por la virtud, o será en la consecución de la libertad. Diría él, es la consecución de un estado de libertad, pero una libertad como responsable frente al otro, ¿no? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Ahí estaría la presentación a grandes rasgos. Como les decía, la idea no es pues digamos que todo el tiempo pues hablara yo. Entonces, en ese sentido, hay una propuesta aquí para que trabajemos lo siguiente. Hemos recibido un material, bueno, vamos a recibir ahorita por grupos. Estamos por algunas virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, la justicia y la templanza. Entonces, la idea es que nos reunamos en esos pequeños grupos. Vamos a darles un material con 5 preguntas, pero sería solamente seleccionar 2 preguntas. Las discutimos, sacamos unas pequeñas conclusiones y luego haríamos una apuesta en común de lo que pensamos. Hay un material allí con las frases, pues para que seleccionemos 1 o 2 frases de las que están ahí.
Entonces, gracias profesora Martica por su colaboración. Entonces, alguien que tenga la virtud de la fe, por favor, que reciba el material. Entonces, gracias. La esperanza. Esta pregunta sí. Sí. Entonces haríamos las preguntas al final cuando recojamos también, digamos, la participación de todos los compañeros. Entonces, esto por la dinámica de la misma, digamos, de la misma exposición. Muchas gracias. Entonces, bueno, a ver, muy bien. Entonces, la fe, la esperanza. Muy bien, gracias, profesora. La caridad. Caridad. La fortaleza, la templanza, la justicia, discernimiento, había un grupo también, y otro grupo de sabiduría, creo, porque se han acabado las virtudes de las 7 virtudes. Y la prudencia. Entonces serían 2 preguntas de las 5 que están allí, escogerlas. Sabiduría. Sabiduría, ¿quién tiene? Bien. Entonces, la virtud de la fortaleza. Grupo fuerte. Bueno, su nombre es Néstor, gracias por. Bueno, sobre el taller elegimos la pregunta número 5, que dice que encontramos a qué hacer docente en cuanto a la interpretación y la formación de hábitos saludables de los estudiantes. Pues reflexionamos sobre esta pregunta y realmente encontramos muchas formas de vimos que una de las dificultades que encontramos en nuestro quehacer docente es que la formación de hábitos saludables en nuestros estudiantes y el desarrollo de las virtudes es algo que no se identifica como placentero. De hecho, resulta difícil romper algunos hábitos negativos para el proceso educativo, ya que están íntimamente ligados a la cultura y no se desarrollan en el ambiente familiar. Entonces, algo tan sencillo quizás pues que mencionaba una de las compañeras es que el solo hecho de romper un hábito que produce placer, como puede ser el descansar o el dormir demasiado en nuestros estudiantes, y llevarlo a una acción frente a un educativo para leer, para comenzar material, quizás es algo difícil, ¿no? Y es algo que desde digamos, la familia se puede empezar a trabajar, ¿no? Creando unos espacios para cada actividad de nuestros hijos. La segunda pregunta que elegimos es la número 2, que dice cómo podríamos formar las virtudes según el pensamiento tomista a las presentes futuras generaciones. Y concluimos que se pueden formar las virtudes a través de una dedicación para la formación de hábitos saludables desde la primera infancia. Esa es la Gracias, profesor Néstor. La virtud de la templanza. Nosotros también trabajamos un poco en la misma dirección que los grupos anteriores, aunque partimos de una pregunta distinta. Nosotros escogimos la pregunta 3. Santo Tomás demuestra que la virtud facilita y hace deleitable nuestro correcto actuar. ¿Cómo podemos hacer posible dicho ideal tomista en una época asignada por los activadores de la mentira, el engaño, la indiferencia y el egoísmo? Entonces, lo primero fue como reconstruir un poco las referencias que no está obviamente presentado, y decíamos que el sentido para Santo Tomás es educar para la virtud, como el perfeccionamiento de lo que está ahí, como una semilla, y esas virtudes que tenemos como semilla, entonces cómo las potenciamos, y cuando la educación pues está hecha como para esa finalidad. Entonces, la idea es que la educación nutra esa semilla a través de la formación de hábitos saludables. Entonces ahí confluimos nuevamente con esos hábitos y hicimos como un paralelo entre los hábitos. Algunos hábitos empezamos a pensar qué cosas eran hábitos y tratamos de hacer un paralelismo con el ideario ético que de pronto uno podría empezar a
a desear en las personas. Entonces dijimos que un hábito de pronto que uno puede promover desde la casa y desde la escuela es el aseo. Y que ese hábito implica un quererse a sí mismo. Es decir, nosotros que por ejemplo estamos en instituciones con niños pequeños, pues vemos que a veces ese hábito no se trabaja. Y eso es algo pues muy importante. Realmente uno a veces lo descuida y como que lo pasa por, pues como que estamos en la universidad y de pronto para nosotros eso no es un problema, pero realmente para los docentes que trabajan en los colegios eso es un problema no por problemas de seguridad, sino que eso implica otros hábitos diferentes también a la vez. Decíamos, por ejemplo, que el mismo estudio es un hábito, enseñar a estudiar al niño, entonces que el niño cuando esté en el salón de clase se siente a estudiar, que no esté disperso charlando, mirando el iPhone, el celular, la actitud y el hábito de estudiar, que llegue a su casa y sepa estudiar. Otro hábito que decíamos que había que desarrollar y que pues como que están relacionados es como el hábito del estudio relacionado con el ideario ético de cultivar la persona. Y la voluntad también la veíamos como un hábito, aunque creemos que ese hábito se desarrolla, no sabíamos si realmente lo colocábamos como hábito o no, pero sí lo veíamos dentro de un ideario ético donde se desarrolla la templanza, la toma de decisiones y la autonomía. Veíamos como hábito también una responsabilidad social individual hacia un ideario ético de la libertad. Y pues también hay cosas que no entendíamos, pero de pronto incubación es como eso que está en sí y que uno lo desarrolla, pues, sí, es una más o menos eso como Profesor Iván, muchas gracias. La virtud de la sabiduría. Nosotros tomamos los dos primeros interrogantes. Sí. Primero es cuál de las frases o ideas expuestas por Tomás de Aquino nos llama más la atención. Nosotros escogimos el poder hacer el bien está en el hombre por naturaleza, puesta que la voluntad es dueña de su acto. El reconocimiento pues de Santo Tomás de Aquino de la bondad del ser humano, ¿no? Y entendiendo naturaleza aquí, el término aristotélico del principio operativo, ¿no? Entonces, en ese principio operativo del ser humano es virtuoso, el ser humano es bueno. Pero eso llega a su perfección a través de la voluntad, de ponerlo en acto, ¿cierto? Del deseo de ponerlo en acto, de llevar esa potencialidad, de hacer un acto real e ir formando un acto, ¿no? Entonces, esa nos llamó la atención, nos gustó. Además porque es también un hito en el pensamiento occidental cuando ya Tomás de Aquino manifiesta esa bondad del ser humano en la naturaleza misma del ser humano, ¿no? Esa defensa de la bondad del ser humano. La segunda pregunta decía, ¿cómo podríamos formar las virtudes según el pensamiento tomista de las presentes y futuras generaciones? Hay toda una tradición sobre la cuestión axiológica en donde se le da gran importancia a los valores, pero los valores a través del tiempo, según algunos pensadores, han caído también en un sentido como de marketing y como de consumismo, ¿no? Entonces somos valiosos en la medida en que somos competitivos a nivel profesional, o a nivel laboral, o a nivel académico, a nivel intelectual. Y se está volviendo otra vez al concepto de virtud. Y se está tomando en especial pues a parte de Aristóteles y la parte de Tomás de Aquino en esa concepción de virtud como algo más humano, algo no tan negociable ni tan de marketing, sino algo más humano. Entonces nosotros cogimos una frase también ahí que nos parece que es importante llegar con esto a las juventudes. Las virtudes son apetecidas en razón de la felicidad. Y es como empezar a mostrar que la virtud y la felicidad tienen una conexión directa. O sea, somos virtuosos para ser felices. O sea, no somos virtuosos solo para ser buenos, sino que somos virtuosos para ser felices. En la medida en que yo soy virtuoso, voy realizando mi felicidad y me voy realizando como ser humano. Entonces sería una tarea empezar a llevar como ese mensaje, esa conexión que hay en el pensamiento tomista de la virtud con la felicidad y con la plena realización del ser. Profesor Sandro, muchas gracias. El grupo del discernimiento. Muchas gracias. Bueno, nosotros escogimos la pregunta número 5. Dice, ¿qué dificultades encontramos en nuestro quehacer docente en cuanto a la interrelación entre la formación de las virtudes y la formación de hábitos saludables en nuestros estudiantes?
pues estuvimos discutiendo realmente más allá de la formación en hábitos saludables y las virtudes que tenemos o que tiene todo ser humano, en cuáles serían esas dificultades que tenemos, digamos, el día a día con nuestros estudiantes. Si esos problemas que tenemos parten del docente o están en los estudiantes. Pues ahí tuvimos unas discusiones que realmente pues no llegamos al fin, pero tenemos esa dificultad. Hasta ahí. Se quedaron Es que nos estamos pensando nosotros o el problema está en el docente o está en el estudiante. Entonces en esa discusión pues no llegamos a un consenso, decir bueno, sí, es parte de aquí o parte de allá. Perdón, ¿qué grupo quedó faltando? El profe tiene una pregunta. Sí, es que quería hacer varias preguntas. Es sobre el tema de la virtud. Bueno, a cada grupo se le dio una virtud, la fe, la fortaleza, la templanza. A otros se le dio la solidaridad. Me pregunto yo, ¿qué definición le dieron a esas virtudes? Por ejemplo, aquí hay una que se llama la solidaridad, que no es virtud tomar de aquí. Sí, no. Esto fue por la dinámica de que se nos acabaron los... El discernimiento tampoco es virtud tomar de aquí. Yo lo aclaré, que pena, profe. Hasta cierto punto eran virtudes y después era para organizar los grupos. Esa fue la que faltó, solidaridad prometida. Entonces el problema que yo veo es esto. Sí. Me preocupa que el grupo termine con muy buenas intenciones. Sí. Que el maestro tiene que hacer esto, que el grupo tiene que hacer esto, y que ya a partir de media hora para acá ya no nos acordamos de lo que tenemos que hacer. Es que el tema de la virtud es un tema, personalmente pienso, sustancialmente rico y antropológicamente vivido. Si empezamos, por ejemplo, desde Sócrates, Aristóteles, hasta Alastair McIntyre hoy, es un tema tremendamente rico. El problema no es tanto qué podemos hacer con las virtudes, sino cómo nosotros tenemos nuestro proyecto de vida a partir de la misma virtud. ¿Sí? Es que el que tiene que empezar es el maestro. No qué vamos a hacer con el estudiante para que sea virtuoso. Está muy bien que el paso previo de la virtud es el hábito, porque la virtud es un tema, es un hábito completamente operativo. Pero el problema que yo veo es también como, por ejemplo, la misma división, que se hagan virtudes cardinales por un lado y las virtudes perulares por el otro lado, como si las perulares no fueran también virtudes cardinales. ¿Qué significa la palabra cardinal? Por aquí le preguntaba alguien por ahí, entonces solamente por hacer una especie de test, es lo que está cerca al corazón. No, esa no es la palabra cardinal. Entonces, es que tenemos que empezar definiendo eso, porque ya la gente ve cardinal, eso me suena como sacristía, como algo raro, entonces eso ya no tiene nada que ver con la cardinal. Entonces, el problema que yo veo es ese. El otro elemento que veo es este, es que la virtud no es la virtud por la virtud, como decía acá. Sí, no. Ni mucho menos pensar que la virtud me pone, si yo vivo la virtud, soy un hombre feliz. Es que la virtud, antes de hacerme a mí feliz, tiene un sentido mucho más humano, de desarrollo humano, de proyecto humano personal, de vivencia personal, pero que esa vivencia también se traduce en la convivencia, para que llegue a ser virtud. Antes de eso, es decir, está el otro, lo que significa convivencia, la virtud, lo que significa el otro que está cerca de mí. Entonces, eso sí me puede dar felicidad, pero no la virtud por la virtud, porque terminaríamos en un sentido tremendamente cambiado. Por ejemplo, aquí se cometieron, pienso yo, errores entre comillas, al definir, por ejemplo, la prudencia, al definir, por ejemplo, la fe, al definir, por ejemplo, la caridad. Es que, mire, esas virtudes tienen una dimensión tan antropológicamente válida en tomar de fin, que no las podemos soslayar ni pasar así tan fácilmente. Ahora, el problema que yo veo también acá es este.
si vamos a acabar con la virtud, que a mí personalmente pienso que es una opción para la educación y es urgente, que ya lo están haciendo en universidades europeas, es cómo se traduce eso pedagógicamente, no tanto qué hace el maestro con la virtud, porque terminaríamos con muy buenos propósitos. Por ejemplo, hay que orientar al alumno, hay que guiar al alumno, platonismo, es decir, frente a hacernos un realismo pedagógico que nos convence, terminamos es dándole pie a otro filósofo que es el que nos interesa acá, como es precisamente Platón. El otro elemento también, finalmente, para no extenderme mucho, es que el tema de las virtudes es todo un proyecto de vida que va desde las virtudes intelectuales, que son sumamente ricas, importantísimo entenderlas, de las virtudes del hacer, cuya virtud principal, virtud reina, es la prudencia, las virtudes apetitivas o afectivas, como se han llamado, como son la fortaleza, la templanza, con un nombre tan feo, pero que tiene que traducirse al término de hoy, lo que significa la templanza y la justicia. Y finalmente las teologales, es decir, es la fe, la esperanza y la caridad. Y quiero referirme rápidamente a un elemento de la fe. La fe, por ejemplo, no se define. Y la fe es una virtud tan antropológicamente válida que simplemente el reconocimiento de las fortalezas que tiene el otro, que a mí me enriquece. Y eso es tomista. Entonces, y así con las demás virtudes. Entonces, eso ya, la misma virtud sola, ya es un proyecto educativo. Y no todas así conjuntamente, como está acá, que vivimos, que vamos a hacer bien las virtudes, que vamos a educar en las virtudes, que formar hábitos buenos, etc. No, cada virtud es todo un proyecto de vida. Un proyecto de vida que se nos da todo un semestre. Y es un proyecto que juega desde la psicología, desde la antropología, desde la filosofía, desde la teología y sobre todo desde la pedagogía. Entonces conjuntamente eso sí nos va a enriquecer y también individualmente nos va a enriquecer. Entonces pienso que los temas son interesantes, pero debe interesarse más, sobre todo no tanto a lo que habla el maestro, sino cómo se traduce pedagógicamente en el lenguaje. Hay algo equivalente que nos abre la virtud, que podamos nosotros correlacionar con los temas, multitemas que habla el maestro en el día de hoy. Miremos a ver y vivenciémoslo, porque es que hay muchos elementos que no tienen. Yo pienso que tiene la virtud, que es el fundamento ontológico, pienso yo, para muchos temas que estamos tratando en educación y que los maestros estamos nuevamente definiendo. Con respecto a lo que dice el doctor Beltrán, muchas gracias. Decíamos que el tema de virtudes era todo un momento ético, antropológico, bueno, eso sí lo vemos acá. Segundo, yo hice una aclaración que creo que era muy importante, era que no partía de la definición, sino de las preguntas que hacía Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Ahí en la filmina que está sobre la segunda secunda, ustedes pueden confrontar y están las preguntas. Por aquello de que hay una metodología interesante en Tomás, no parte de propiamente la definición, sino de los cuestionamientos. Entonces es muy importante esto. Esto por aquello de que también definiciones muy acabadas es difícil encontrarlas, ¿no? Es decir, hay algunas pistas, y creo que les darían bien. Estoy muy de acuerdo con el profesor Beltrán cuando dice que las teologales incluyen las cardinales y viceversa. Sin embargo, en la teología, que lógicamente Tomás de Aquino es heredero de esta teología cristiana, y además es fundamento de la religión cristiana, todavía se siguen utilizando estas distinciones, virtudes teologales y virtudes cardinales, sin decir que se justaponen o que de pronto se contradicen, entonces se complementan. Estoy muy de acuerdo. Y, doctor, yo diría que en lo pedagógico, en ese pedagógico también hay que hablar sobre si el papel del docente, yo diría que es muy importante, o sea, no excluirlo, que también, y estoy muy de acuerdo con usted, no hay que decir que es exclusivamente el del rol del docente en cuanto a la formación de las virtudes, estamos de acuerdo. Inclusive hay una pregunta que hace Mauricio Ochoa, que trabaja este tema, y es, de alguna manera, ¿dónde estaría el papel de la sociedad misma, digamos, en esta
digamos, disquisición sobre el tema de las virtudes y del proyecto pedagógico. Y es cierto, sí, cada uno es un proyecto de vida, pero no podemos trabajar una aisladamente de la otra, diríamos que tocaría trabajarlas todas en su conjunto, ¿no? Porque si no sería complicado pues trabajar un proyecto de esto. Y me parece muy importante pues todas las precisiones que el doctor hace. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, otras preguntas también que tengamos, inquietudes sobre la temática. Bien, entonces la doctora Marta, gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias al doctor José Arrecio por sus aportes. Y gracias también por los aportes en sus intervenciones. Yo creo que en el transcurso de todas estas sesiones hemos venido aprendiendo, aclarando y vamos construyendo también nuestras propias concepciones al respecto del pensamiento de Santo Tomás. Muchas gracias. Entonces, para el próximo miércoles también los esperamos.